10 templos antiguos que no tienen explicación. Un templo en el que los asombrados fieles veían flotar la imagen de un dios, mantenida en el aire por un poderoso campo magnético generado por una enorme piedra, finalmente robada por navegantes portugueses, según una versión, debido a que enloquecía las brújulas de sus barcos. Unos enormes templos egipcios que fueron cortados en bloques de 20 toneladas y más, para salvarlos de una inundación durante la construcción del lago artificial de una presa. Un templo sudamericano construido hace 1500 años con bloques tan perfectos que parece que hubieran sido cortados con maquinaria industrial, solo disponible hace menos de 3 siglos. El mundo cuenta con monumentos, santuarios y sitios arqueológicos de la más remota antigüedad, que sin embargo asombran por algunas cosas que parecen no tener explicación, o por diversos acontecimientos relacionados con su historia. Estos son 10 de esos templos, fascinantes y misteriosos, sobre los que los estudiosos aún tienen unas cuantas preguntas sin respuestas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterio del templo de Abu Simbel. Abu Simbel es un sitio histórico egipcio que consta de 2 enormes templos, excavados en la roca en la localidad del mismo nombre, en el Alto Egipto, cerca de la frontera con Sudán. Los templos fueron en principio tallados en la ladera de una montaña en el siglo XIII a.C., durante el reinado del faraón Ramsés II, de la 19ª dinastía. En 1968 fueron trasladados a una colina artificial para que no quedaran sumergidos en el lago Nasser, un embalse formado durante la construcción de la presa de Asuán. Para la reubicación, uno de los mayores desafíos en la historia de la ingeniería arqueológica, los templos fueron cortados en grandes bloques con un peso promedio de 20 toneladas, después ensamblados en un proyecto del gobierno de Egipto y la UNESCO que costó casi $400 millones de 2023. Las grandes figuras externas de Ramsés II en relieve de roca se han hecho famosas. A los pies del faraón se encuentran las figuras más pequeñas de su esposa Nefertiti y sus hijos. Las esculturas dentro del templo principal celebran con un simbolismo heroico el liderazgo de Ramsés II en la batalla de Kadesh contra los hititas, que terminó en un punto muerto, aunque deteniendo el expansionismo egipcio. Se cree que el eje del templo principal fue colocado por los arquitectos del Antiguo Egipto, de tal manera que el 22 de octubre y el 22 de febrero, los rayos del sol penetran en el santuario e iluminan las esculturas de la pared trasera, a excepción de la estatua de Pat, un dios relacionado con el reino de los muertos, que siempre se mantenía en la oscuridad. El templo pequeño, dedicado por la esposa de Ramsés II a la diosa Hathor, fue construido a unos 100 metros del santuario del faraón. A Madrid le regalaron el templo de Debod por su ayuda a salvar el templo de Abu Simbel. En 1968, Egipto donó antiguos monumentos a 4 países que habían atendido significativamente el llamamiento de la UNESCO para salvar los templos de Abu Simbel. Los receptores de estos regalos fueron España, Estados Unidos, Italia y los Países Bajos. Estados Unidos recibió el templo de Dendur, un santuario encargado por el emperador romano Augusto, que fue cortado en grandes bloques y trasladado a Nueva York, conservándose en el Museo Metropolitano de Arte. Italia recibió el templo de Yesilla, mandado a erigir por el faraón Tutmosis II, que se encuentra en el Museo Egipcio de Turín. Los Países Bajos recibieron como obsequio el templo de Tafa, un monumento del Antiguo Egipto que fue cortado en 657 bloques, con un peso total de 250 toneladas, antes de ser llevado al Museo de Antigüedades de Leiden. España recibió el templo de Debod, un monumento de 2200 años de antigüedad, cuya parte más antigua se cree que fue erigida por el faraón de la era tolemaica, Ptolomeo IV Filópator. El templo dedicado a Amón e Isis se encontraba originalmente en la pequeña localidad de Debod, a orillas del Nilo. Fue cortado en bloques guardados en cajas, que llegaron al puerto español de Valencia en 1970. El santuario finalmente fue ensamblado en la Plaza de España de Madrid. En la concesión de este regalo, España influyó notablemente la amistad entre Francisco Franco y el líder egipcio Gamal Abdel Nasser.
Número 2. Los 4 misterios del templo de Surya, Konark. El templo de Surya, conocido también como el Templo del Sol y la Pagoda Negra, es un santuario hindú ubicado en la localidad de Konark, en India Oriental. Dedicado a Surya, dios del sol, es un notable edificio que sobresale por su arquitectura y sus singulares bajorrelieves decorativos de temática esencialmente erótica. Fue construido en el siglo XIII, abandonado en el siglo XVI y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984. Actualmente se mencionan 4 misterios respecto a este templo. Primer misterio, un templo en el que no se realizaban rituales de adoración. Según la leyenda, el rey Narasimhadeva fijó un plazo para la construcción del templo, que no se cumplió, poniendo en riesgo la vida de 1,200 trabajadores. Un niño llamado Dharmapada se lanzó al río desde lo alto del templo para salvar a los trabajadores y persuadir al rey de que se alargara el plazo de construcción. Según la tradición hindú, el niño era el dios Sol. Desde ese momento no se realizaron rituales de adoración en el templo. Segundo misterio, Surya suspendido con imanes. Una de las curiosidades más fascinantes de este templo es que el dios del sol estaba suspendido en el aire mediante el uso de unos potentes imanes. Cuando la gente entraba al templo quedaba sobrecogida con la imagen flotante, sin saber que un poderoso campo magnético mantenía al dios en el aire. Se cree que la fuente principal de magnetismo provenía de una gran roca de más de 50 toneladas instalada en el templo, que sirvió como imán natural. Tercer misterio, ¿los portugueses se apoderaron del imán? Según otra leyenda, el magnetismo de la piedra era tan grande que enloquecía las brújulas de los barcos que navegaban por el área, dificultando la navegación y el comercio. Este relato señala que para evitar perturbaciones a sus brújulas y barcos, los marineros portugueses se apoderaron de la piedra imantada y del dios Sol, y se los llevaron, dejando al templo sin su misterio incomprensible para la mayoría. Otra versión plantea un final diferente. Se dice que en 1568, Sulaimán Khan Karrani, un gobernante musulmán afgano de Bengala, invadió la región donde se encontraban Konark y el templo. El invasor convirtió por la fuerza a miles de hindúes al Islam y destruyó varios templos, incluido el de Konark. Sin embargo, no existen evidencias que respalden alguna de estas teorías, y ciertos expertos postulan que el templo quizá fue dañado por una calamidad natural, como un terremoto o un rayo, que puso punto final al enigma del dios flotante. Sin embargo, tampoco existen evidencias de terremotos de gran magnitud en la zona en ese tiempo, y un rayo difícilmente hubiera podido afectar las paredes de entre 6 y 8 metros de espesor del templo. Cuarto misterio, el templo embrujado. Otra leyenda señala que un grupo de bailarinas solía pasar la noche en el templo, antes y después de sus actuaciones, y cuando los portugueses atacaron para apoderarse de la gran piedra magnética, se produjo un derrumbe que mató a varias de estas mujeres. Muchos lugareños señalan que cuando se está poniendo el sol, cerca del templo pueden escucharse los ruidos provocados por los espíritus de estas bailarinas, que murieron aplastadas en el siglo XVI. El templo de Surya es un centro de energía. Algunas personas sostienen que del templo de Surya emanan vibraciones electromagnéticas de energía positiva. En el centro del templo se encuentra una imagen conocida como Garbhagriha, y se afirma que debajo de este ídolo hay varias placas de cobre que absorben las vibraciones de la tierra, irradiándolas por los alrededores. De esta manera, cuando una persona se encuentra cerca de Garbhagriha, recibe las ondas magnéticas y su cuerpo las absorbe como una energía positiva, afirman los defensores de la teoría. Señalan además que para recibir esta descarga favorecedora hay que estar descalzo. Número 3. Los 4 misterios sin explicación de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un antiguo santuario localizado en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. Levantado aproximadamente entre los años 9600 y 8200 a.C., el complejo de piedras, pilares y esculturas fue enterrado deliberadamente cerca del año 8000 a.C., sin que se sepan los motivos, y permaneció oculto durante 10 milenios. El hallazgo de Göbekli Tepe ha revolucionado la interpretación del periodo neolítico de Eurasia. Alberga el complejo megalítico de mayor antigüedad que se conoce hasta la actualidad, construido 6000 años antes que el monumento inglés de Stonehenge. Más aún, está considerado el templo o santuario más antiguo del mundo, donde es posible que haya nacido en el hombre la conciencia de lo sagrado, que constituyó uno de los chispazos iniciales capitales del proceso civilizatorio.
Como es natural por su fase embrionaria de investigación, Göbekli Tepe está lleno de misterios, y estos son 4 de los más importantes. Primer misterio: ¿por qué fue enterrado a propósito? Göbekli Tepe es actualmente el sitio monumental religioso más antiguo que se conoce. Existen asentamientos humanos más longevos, pero ninguno muestra como este su nivel de sofisticación y complejidad, en términos arquitectónicos, artísticos y simbólicos. Es casi el doble más antiguo que las pirámides de Egipto. Está comprobado que no quedó sepultado por el paso del tiempo, sino que fue deliberadamente enterrado por razones desconocidas, aunque algunos arqueólogos señalan que es posible que lo quisieran preservar por algún motivo. Segundo misterio: ¿es el Jardín del Edén? La ubicación del Jardín del Edén mencionado en la Biblia es un tema que ha suscitado debates y especulaciones, y algunos lo sitúan en Irak y otros en Armenia. Tras su descubrimiento, Göbekli Tepe ha sumado su postulación a la lista de candidatos como emplazamiento del lugar bíblico en el que, según las escrituras, se produjo la caída del primer hombre y de la primera mujer. Sin embargo, estos debates sobre la localización del Jardín del Edén son fundamentalmente especulativos por la ausencia de evidencias arqueológicas. Tercer misterio: ¿tuvieron un calendario? Varios estudiosos creen que las intrincadas tallas encontradas en Göbekli Tepe pudieran representar algún tipo de registro del tiempo y de los movimientos del Sol y de la Luna. De ser correcta esta hipótesis, significaría que los constructores de Göbekli Tepe tenían algún tipo de calendario, adelantándose en varios milenios al arte calendárico posterior. Cuarto misterio: ¿fueron notablemente influidos por el Dry reciente? Para algunos investigadores, los cambios generalizados resultantes del Dryas reciente, el retorno a las condiciones glaciares que revirtieron temporalmente el calentamiento climático gradual de la Tierra, pudieron haber tenido un impacto particularmente profundo en los constructores y artesanos de Göbekli Tepe. Es posible que este cambio climático haya propiciado el surgimiento de la agricultura, así como de la arquitectura monumental y las manifestaciones artísticas por primera vez alineadas con creencias religiosas. Parece que los avances tanto en la agricultura como en la monumentalidad se produjeron aproximadamente al mismo tiempo en la media luna fértil después del inicio del Dryas reciente. Se cree ampliamente de que este cambio en el monumentalismo fue impulsado por un cambio en la forma de pensar de la gente de Göbekli Tepe, sostiene el Dr. Martin Sweetman, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Edimburgo. Número 4. El misterio del Templo de Kukulcán. El Templo de Kukulcán, llamado el Castillo por los españoles, es el edificio más importante del yacimiento maya de Chichén Itzá, en el estado y península de Yucatán. Fue construido en el siglo XII por los mayas itzáes en su capital, Chichén Itzá, fundada 6 siglos antes. El templo, de diseño geométrico piramidal, es de 9 niveles y 4 fachadas, cada una con una escalinata central, más una plataforma superior coronada por un templete. Los constructores dedicaron el templo a Kukulcán, que significa serpiente emplumada, en maya yucateco, lo que explica los motivos serpentinos en la decoración. Chichén Itzá fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988, y en 2007 la pirámide de Kukulcán fue seleccionada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, único monumento de América del Norte y América Central en la lista. Si bien las dimensiones de la pirámide de Kukulcán son pequeñas en comparación con la Gran Pirámide de Egipto y con otras estructuras piramidales mexicanas, como la Gran Pirámide de Cholula y la Pirámide del Sol de Teotihuacán, se ha hecho famosa por sus efectos acústicos y de luz y sombra. Acústica del Templo de Kukulcán. Hacia finales del siglo XX, el turismo en Chichén Itzá se incrementó y fue en ese momento cuando los guías turísticos descubrieron accidentalmente el efecto acústico que ocurre en la escalinata norte-noreste de la pirámide. Cuando una persona aplaude o hace un ruido de baja frecuencia frente a la escalinata, la onda sonora se propaga hacia el peralte de los peldaños y rebota como un eco distorsionado, emitiendo un chirrido parecido al canto de un quetzal. La explicación técnica del fenómeno es que el sonido choca contra los escalones inferiores, que son los más cercanos, una fracción de tiempo antes que con los superiores, suficiente para generar el peculiar eco. El efecto solo se produce con aplausos u otros sonidos de baja frecuencia. Kukulcán desciende a la Tierra. Los mayas eran conscientes de que los movimientos y las posiciones del Sol producían diferentes efectos de luz y sombras a lo largo del año, y muchos creen que construyeron el templo de Kukulcán teniendo en cuenta estas variables. Los arquitectos mayas orientaron la fachada norte-noreste,
con una inclinación de cerca de 20 grados con respecto al norte geográfico, lo que permite ver un fenómeno que es quizás el más famoso de Chichén Itzá. En el atardecer de los equinoccios de primavera y otoño en el hemisferio norte, que ocurren entre el 20 y el 21 de marzo, y entre el 22 y el 23 de septiembre, respectivamente, se observa en la fachada norte-noreste de la pirámide una proyección solar en forma de serpiente. Esta consiste en 7 triángulos isósceles de luz invertidos como consecuencia de la sombra proyectada por las 9 plataformas de la pirámide durante el ocaso, y conforme avanza el tiempo, pareciera que una serpiente va descendiendo por la cara del edificio prehispánico. El último reducto de luz se proyecta en la cabeza de la serpiente emplumada, que se encuentra en la base de la escalinata. ¿Fue este juego de luz y sombra logrado a propósito, como resultado de un diseño arquitectónico consciente de los mayas? Número 5. El misterio de Pumapunku, en Bolivia. Pumapunku, que significa Puerta del Puma, en quechua y aymara, son unas plataformas en terrazas del siglo VI, en forma de T, alineadas con una estructura monumental en la parte superior y un patio hundido. Forma parte del complejo monumental de Tiahuanaco, en el departamento de La Paz, Bolivia. Comprende una conexión de rampas y plazas centradas en el montículo de plataformas, y se cree que su construcción empezó poco después del año 536 de la Era Común. Fue la construcción más importante de Tiahuanaco, después de Acapana, que posiblemente es gemela de Pumapunku. Pumapunku cuenta con varias puertas en miniatura que son réplicas perfectas de las de tamaño natural, que en el pasado estuvieron en pie. Además de las puertas miniaturizadas, es posible que al menos 5 puertas, así como varias en miniaturas ciegas, hayan estado integradas alguna vez al complejo monumental. La plataforma de cimentación de Pumapunku sostenía hasta 8 puertas de andesita, una roca volcánica abundante en los Andes, de los que tomó su nombre. Tiahuanaco, el sitio en el que se encuentra Pumapunku, fue muy importante en las tradiciones incas, ya que este pueblo creía que había sido el lugar de origen del mundo. El complejo de Pumapunku abarca un patio occidental sin muros, un oriental con muralla, una explanada central y el montículo de plataformas en terrazas, revestido de piedra. Se cree que en su apogeo, Pumapunku era impresionante, adornado con placas metálicas pulidas, cerámicas de tonos vivos y brillantes y ornamentos textiles. El conocimiento actual de este complejo es limitado debido a su antigüedad, la falta de escrituras y el deterioro causado por la erosión, el tiempo y los saqueos de los buscadores de tesoros. Incluso, sus estructuras fueron depredadas para obtener materiales durante la construcción del ferrocarril. Cuando los españoles llegaron al lugar, todavía había estructuras en pie en Pumapunku, y el misionero jesuita español Bernabé Cobo señaló que una puerta y una ventana se mantenían erguidas en una de las plataformas. Pumapunku fue construido por extraterrestres. Situado a 3.900 metros sobre el nivel del mar, el acarreo de materiales, incluyendo los grandes bloques de piedra utilizados, debió constituir un desafío para los constructores de Pumapunku. Las piedras de adesita y arenisca roja fueron cortadas de manera tan precisa que calzan perfectamente en un entrabado que no necesitó de mortero para realizar las junturas, que ni siquiera permiten deslizar ni una delgada hoja de afeitar. Muchos de los enormes bloques y los agujeros parecen haber sido realizados y acabados con máquinas industriales por una civilización que no dejó evidencias de haber conocido la escritura y la rueda. Se estima que uno de los bloques pesa más de 130 toneladas, con sus 7 metros de largo y ancho y 3.5 de grosor. Algunos señalan que las tecnologías involucradas en la construcción de Pumapunku no cuadran con el nivel de desarrollo que se supone que tenía la cultura que edificó los inmuebles. Por ello, afirman que la construcción solo pudo haber sido realizada por una avanzada civilización extraterrestre. Número 6. El misterio del templo del oráculo de Sigua. El oráculo de Sigua es un templo situado en el desierto del mismo nombre en el occidente de Egipto, a unos 600 kilómetros de Alejandría. Estaba dedicado a Amón, dios de la creación en el antiguo Egipto, y su fundación está relacionada con la del oráculo de Dodona, el más antiguo de Grecia. Se decía que 2 palomas negras habían partido de la región de Nebaida, con igual misión. Una voló a Sigua y otra a Dodona. Los griegos asociaron a Amón con Zeus, por entrañar el poder creador. En el oráculo de Sigua se mantenían más de un centenar de sacerdotes, aunque solo los más ancianos estaban autorizados a hacer oráculos. Fue muy famoso entre los griegos y, según los relatos mitológicos, Perseo y Hércules hicieron consultas en el templo. La conquista de Egipto y la visita de Sigua por Alejandro.
En el año 334 a.C., Alejandro Magno inició la invasión del Imperio Persa y tras varios asedios y 2 grandes batallas, se apoderó de la mayor parte de las posesiones de Darío III en Siria, Anatolia y el Levante. Sin embargo, en vez de marchar hacia el este, rumbo al corazón del Imperio Persa, el joven guerrero macedonio prefirió tomar el camino del sur, hacia Egipto, con la idea de asegurar sus líneas de comunicación. Los persas todavía disponían de una potente armada para amenazar Macedonia y Grecia, por lo que Alejandro decidió acabar con sus bases egipcias. Además, Egipto era rico y el Magno necesitaba esa riqueza. Los egipcios se habían sentido sometidos durante mucho tiempo a los persas, por lo que recibieron a Alejandro como un libertador y no hicieron tentativas significativas de resistencia. Durante su estancia en Egipto, el rey macedonio intentó establecer su gobierno según un patrón que iba repitiendo. Organizó las fuerzas militares para ocupar la tierra, reformó el código tributario según los lineamientos griegos, restauró templos de los dioses egipcios y fundó la ciudad de Alejandría. Buscando legitimar aún más su gobierno y emulando a los héroes mitológicos y conquistadores del pasado, Alejandro Magno también decidió acudir al oráculo de Sigua. Sus motivaciones para ir a Sigua probablemente eran dobles. Por una parte, quería legitimar su gobierno a los ojos de los egipcios, comportándose como un faraón, y además esperaba que el oráculo declarara que descendía de una línea faraónica. También es probable que, como el oráculo de Sigua estaba situado en la frontera con Egipto, confiaba en que una demostración de su poder aseguraría el buen comportamiento de los libios y los griegos de Cirenaica. Algunas fuentes sugieren que una motivación adicional era el deseo de emular a los grandes conquistadores y héroes del pasado, que también habían ido al santuario. En el año 331 a.C., Alejandro Magno peregrinó hasta el oráculo con la idea central de que los dioses lo reconocieran como un hijo. Según se afirma, el Magno logró convencer a todo el mundo de que el oráculo lo había declarado hijo de Amón y por tanto de Zeus. La visita de Alejandro a Sigua está envuelta en la leyenda. En ese momento el oráculo egipcio era uno de los más famosos del mundo, y la comparecencia del hijo de Filipo II de Macedonia parece que produjo un cambio sustancial en su actitud, que pasó a ser la de un hombre que creía haber trascendido a un estatus superior, tal vez no de Dios, pero sí de hijo divino. Número 7. Los misterios del templo de Uxmal. A más de 4 horas en auto desde Cancún, las ruinas mayas de Uxmal preservan la grandeza de lo que fueron la sede del poder en la yucateca región Puc. Sus ruinas albergan tallas ornamentadas, frisos y esculturas incrustadas en la arquitectura, pero en algún momento del siglo X, la construcción de esta próspera ciudad se detuvo, y antes de que llegaran los españoles, los mayas la abandonaron. En Uxmal, los últimos edificios, como el Cuadrángulo de las Monjas, la Casa del Gobernador, la Casa de las Tortugas y los templos superiores posteriores de la Pirámide de la Adivino, muestran todos un tipo de trabajo en piedra tallada, con un acabado superlativo que, supongo que se podría decir, es una de las mejores esculturas arquitectónicas encontradas en el antiguo mundo maya, particularmente esculturas hechas de piedra tallada, afirma el historiador Jeff Kowalski. El momento del abandono final de Uxmal es desconocido y controversial, si bien luce probable que los mayas permanecieran allí más tiempo que en sus ciudades del sur, que fueron abandonadas a partir del siglo IX. Kowalski cree que Uxmal ya no era una capital política activa en la región alrededor del año 950 de la Era Común, aunque algunos especialistas sostienen que el gobierno centralizado continúa hasta bien entrado el siglo X, e incluso después. Los arqueólogos modernos aún estudian las exquisitas ruinas del sitio, incluida la histórica pirámide, la gran casa del gobernador y otras, para intentar descubrir cómo los mayas se adaptaron al entorno natural y a las amenazas cambiantes de los enemigos. Pirámide o templo del hechicero o adivino. La pirámide del adivino, también llamada del enano, del hechicero y del gran Chilán, cuenta con una variedad de nombres provenientes de las leyendas contadas al investigador estadounidense John Lloyd Stephens cuando estuvo en Uxmal. Una de las historias narra la leyenda de un enano, hijo de una bruja, que había sido creado mediante un huevo. El hombre de corta estatura, que aspiraba a llegar a gobernador, hizo una apuesta con el gobernante de entonces, de que era capaz de erigir una gran pirámide en una noche. El pequeño ganó la apuesta y la gobernación, y se proclamó gobernador de Uxmal. Con un ancho de casi 54 metros y una altura de 35 metros, la pirámide es el monumento más grande del yacimiento.
Se alza sobre un zócalo o banqueta que la rodea y consta de 5 cuerpos diferenciados y de distintas épocas, cada uno con su santuario. Fue comenzada en el siglo VI y la última estructura quedó completada en el siglo X. La cronología de construcción se ha podido establecer por los jeroglíficos grabados en cada cuerpo. El acceso al quinto nivel, que corona la pirámide, requiere el ascenso de 150 empinados escalones, que constituye más una escalada que una caminata, con los peldaños flanqueados por mascarones de Chag. La pirámide del Adivino es el único templo conocido de planta ovalada en la cultura maya, y Uxmal forma, junto con Chichén Itzá y Tikal, la trilogía de sitios arqueológicos más importantes de esta civilización. Los que logran coronar la pirámide disfrutan de una vista privilegiada de los demás edificios importantes de Uxmal, como el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, la Casa de las Tortugas y la cancha para el juego de pelota. Número 8. El misterio del templo de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es un complejo arqueológico situado en el distrito peruano del mismo nombre, en el departamento de Ancash, a 3.177 metros sobre el nivel del mar, al este de la Cordillera Blanca y a 462 kilómetros de Lima. Se ubica en la confluencia de los ríos Huaquexa y Mosna, en la cuenca alta del río Marañón, que fue un lugar de paso preincaico entre la costa y la selva, lo que propició su importancia en el tránsito de bienes. Fue el centro administrativo y religioso de la cultura chavín, desarrollada aproximadamente entre los años 1500 y 300 a.C., y sus estructuras piramidales truncas están hechas de piedra y argamasa de barro. Su estructura más importante recibe los nombres de Templo Mayor, Templo Nuevo y el Castillo, y es una sobresaliente muestra de la destreza alcanzada por los antiguos peruanos en el tallado y pulido de la piedra, así como en la litoescultura asociada con la arquitectura. Sin ser el sitio más antiguo, Chavín de Huántar es considerado el centro de peregrinación más antiguo del mundo andino y uno de los testimonios civilizatorios más tempranos en América. El enigma del rugido felino. El complejo destaca por sus pirámides y por las galerías interiores de sus templos, diseñadas para propiciar la iluminación natural y la ventilación. Su iconografía representaba a los seres humanos con rasgos de aves de rapiña y felinos, con un trabajo artístico muy detallado que se observa en grabados en alto y bajo relieve en todas sus construcciones. Una de sus esculturas más representativas es un lanzón monolítico de 4.5 metros de longitud, que se clava en el centro de las galerías internas del Templo Mayor. Otras impresionantes esculturas fueron las cabezas clavas, de las que solo una se conserva en el lugar, que estaban empotradas en el exterior del templo principal y que al parecer oficiaban como guardianas mitológicas del santuario. Las evidencias parecen indicar que en Chavín de Huántar solo residían unos pocos sacerdotes y ayudantes, por lo que la mayor parte de su población era flotante y constituida por peregrinos. Un gran misterio son los numerosos acueductos y caídas de agua que había en el lugar, y que mediante un sistema de compuertas permitía crear un efecto acústico parecido al rugido de un felino. Se ha sugerido que eran un medio para inducir estados mentales particulares, quizá con la ayuda del consumo del cactus de San Pedro, una planta rica en mescalina y abundante en la región. Número 9. El Templo de Hatshepsut. El Templo de Hatshepsut, que significa Santo de los Santos, es un santuario funerario egipcio construido durante el reinado de la reina faraón, Hatshepsut, de la 18ª dinastía, localizado frente a la ciudad de Luxor. Es considerado una obra maestra de la arquitectura antigua. Sus 3 inmensas terrazas se levantan sobre el desierto y hacia los acantilados de Deir al-Bahari. A 1 kilómetro al este se encuentra el Templo del Valle que la hace compañía, conectado al complejo por una calzada. La construcción del templo en terraza se llevó a cabo entre el 7º y el 20º año del reinado de Hatshepsut, y tras la muerte de la reina faraón, fue proscrito, quizá por la anatema de una mujer gobernante, o porque su abandono convenía a alguna de las partes en medio de la disputa dinástica. Desde su ascenso al trono en torno al año 1513 a.C., tras la muerte de su esposo Tutmosis II, Hatshepsut renovó el acto de construir monumentos, poniendo el foco de su atención en la ciudad de Tebas y en el dios Amón. La reina dedicó el templo como un jardín para mi padre Amón, y en el interior la primera cámara era una capilla que albergaba la barca del dios y su estatua, con un tragaluz que permitía que la luz la inundara. El dintel de la entrada de granito rojo representa 2 figuras de Amón sentadas en un trono con las espaldas unidas, reyes que les rinden sumisión arrodillados, como símbolo de su estatus supremo,
en la sala hay también 4 estatuas de Hatshepsut en las esquinas. El hermoso Festival del Valle. El santuario de Amón era el punto final del hermoso Festival del Valle, que se celebraba cada año. La procesión comenzaba en el 8º pilono de Karnak, encabezada por la reina Faraón, seguida de la nobleza y de los sacerdotes que portaban la barca de Amón, acompañados por músicos, bailarines y cortesanos, y custodiados por soldados. Se remolcaba otra flotilla de pequeñas embarcaciones, así como el gran barco Userhat, que transportaba la barca del dios. En tiempos de Hatshepsut, la barca de Amón era una copia en menor escala de una barcaza de transporte, y 2 figuras de una cabeza de carnero, sagrada para el dios supremo, adornaban la proa y la popa. Número 10. Los misterios del templo de Hagar Kim. Hagar Kim, que significa piedras de adoración en lengua maltesa, es un complejo de templos megalíticos que se encuentra en la isla mediterránea de Malta, construido entre los años 3600 y 3200 a.C. Es uno de los sitios religiosos más antiguos del mundo, y en 1992 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dado que hace más de 5000 años los constructores de Hagar Kim utilizaron piedra caliza globigerina en la construcción, el templo sufrió una severa erosión y descascarillado de su superficie a lo largo de los milenios, por lo que en 2009 se completó un trabajo de colocación de una carpa protectora. El complejo megalítico se encuentra en el extremo sur de la isla de Malta, sobre una cresta cubierta de caliza globigerina blanda. Este tipo de caliza es la segunda roca más antigua de Malta y aflora en cerca de un 70% del área de las islas. Las características arquitectónicas del templo sugieren posibles asociaciones con rituales de fertilidad, incluyendo estatuas y figurillas corpulentas, junto con alineaciones solares y un megalítico que se ha señalado que es fálico. La presencia de un altar con una concavidad en su parte superior constituye un indicio de sacrificios de animales, que parecen confirmarse con el hallazgo de huesos. Unas puertas protegidas en el corazón del complejo han llevado a pensar que el lugar fue un oráculo. En las excavaciones se rescató cerámica decorada, cuyos mejores ejemplares se exhiben en el Museo Nacional de Arqueología de Malta. Un historiador maltés afirmó que los malteses descendían de una raza de gigantes. En el siglo XVII, el historiador maltés Giovanni Francesco Abela escribió que las ruinas de Hagar Kim eran una prueba indudable del hecho de que los primeros habitantes de Malta eran de la raza de los gigantes. El sitio fue explorado a fondo en 1839 por el ingeniero real J.G. Vance durante el periodo de Henry Bouvier como gobernador colonial británico de Malta. En 2 meses, Vance hizo el plano de los edificios y trasladó a La Valeta, capital de Malta, un altar de piedra, una losa decorada y 7 estatuillas de piedra que ahora se exhiben en el museo de la ciudad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 10 templos antiguos que no tienen explicación. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.